Lo curioso es que lo que yo te voy a hablar hoy y en las próximas clases, mucha gente lo sabe, muchos de ustedes lo han oído. Lo que ocurre es que no vemos la importancia de hacerlo. No vemos la importancia de ir por todos estos pasos, de revisar estos pasos, porque nos envolvemos en el día a día, nos envolvemos en el diario, estamos ahí detrás de todas las cosas y detrás del diario, de los conflictos diarios, y nos olvidamos de ir por todo este proceso, y aquí es donde fallamos. Cuando observamos la palabra del Señor y vamos al libro de Génesis, vemos que Dios no hizo las cosas a los locos. Yo te doy simplemente, vuelvo y repito, esto no es una clase bíblica, pero establezco este fundamento para que usted sepa de dónde salen todos estos principios. Oiga bien, primero Dios creó las condiciones correctas. Usted tiene que crear las condiciones correctas para su empresa. Pastor, no, las condiciones naturales no son correctas para mi empresa. No, usted crea las condiciones correctas para su empresa en medio de las condiciones que vive el mundo. Usted va a ver más adelante que una de las cosas que la gente se pregunta es ¿cuándo debo comenzar mi empresa? Y desde ahora te adelanto que la respuesta es cuando tú lo decidas. No, pastor, pero ¿cuándo es el tiempo correcto? Cuando tú lo decidas. No, pastor, pero cuando haya riqueza o cuando me despiden, cuando tú lo decides. Es cuando tú lo decides que tú comienzas algo, es cuando tú lo decides. Es cuando tú decidas, tiene que haber un momento en tu vida y tú eres el que creas las condiciones correctas para tu empresa. Pastor, no, las condiciones las crea el lugar donde vivimos. No, tú crees, en el lugar donde vivimos hay unas condiciones que tú tienes que conocerlas. Hay unas situaciones que tú tienes que conocerlas. Pero dentro de todo ese sistema, tú tienes que crear las condiciones correctas para lo que Dios va a crear en tu vida y para darle paso a lo nuevo. Dios hizo eso. Dios primero creó las condiciones correctas. Segundo, Dios creó los recursos correctos. Mira qué cosa interesante, Dios crea las condiciones correctas, luego crea los recursos correctos. ¿Cuáles son los recursos que Dios creó? Los animales, las plantas, las aguas. Dios creó los recursos. Tú de la misma manera tienes que crear las condiciones correctas, tienes que después comenzar a trabajar en los recursos correctos para la empresa a la que tú le vas a dar paso. Para que entonces sea la empresa que Dios tiene dentro de ti. Para que sea el propósito de Dios dentro de tu vida. Número 3, este es el orden divino en general, y esto es lo que vamos a estar discutiendo. Número 3, Dios puso entonces al hombre dentro de ese huerto. Para nosotros el hombre va a ser la empresa. Dios puso la empresa dentro de ese orden, dentro de eso. ¿Dentro de qué, pastor? Dentro de las condiciones correctas y dentro de los recursos correctos. Tú no te lanzas a una empresa, tú no te lanzas a hacer algo hasta que tú no has creado las condiciones correctas, los recursos correctos, que no tienen que ser recursos ilimitados, sino los recursos correctos. Para entonces ahí posicionar al hombre que para nosotros sería la empresa. El huerto era las condiciones correctas, los recursos correctos y pongo al hombre. Para nosotros es creo las condiciones correctas, creo los recursos correctos y ahí posiciono mi empresa, ya sea con un producto, ya sea con un servicio. ¿Todo el mundo conmigo hasta ahí? Yo quiero darte ahora un breve repaso, un breve adelanto de las maneras en que nosotros vamos a estudiar en estos próximos días y que veamos cuál fue la agenda de Dios, que va a ser la agenda que nosotros vamos a llevar. El primer día vamos a trabajar con lo que es la luz, esa es la próxima clase, vamos a trabajar con lo que es la luz, los cielos y la tierra. Dios creó la luz, cielos y tierra. El segundo día, para nosotros, y hago la aclaración para aquellos que estudian la Biblia, porque el primer día fue la luz, y en el segundo día Dios hizo los cielos, la tierra, y en el segundo día también Dios separó las aguas de las aguas. Pero para nuestro estudio, el primer día va a ser la luz, la separación del cielo y la tierra, y entonces vamos a estudiar como segundo día la separación de las aguas y lo que representa eso. Eso lo vamos a dar un poquito más en detalle, pero lo adelanto. Está la agenda espiritual y entonces nosotros vamos a ir a la agenda empresarial. Número 3, vamos a estudiar las plantas. Número 4, lo que representan las lumbreras. Número 5, vamos a ver lo que representan los animales. Esta es la agenda de Dios. Número 6, vamos a ver al hombre. Y número 7, vamos a culminar, como con Dios culminó, lo que representa el descanso para nuestra empresa, para la creación de nuestra nueva empresa. Una vez más, para aquellos que están tomando nota, el primer día que vamos a ver nosotros es la luz, pero vamos a tomar también parte del segundo día, que sería, vamos a estudiar los cielos y la tierra. Ese va a ser nuestro primer día
de la creación de nuestra nueva empresa. Número 2, la separación de las aguas de las aguas. Número 3, lo que representan las plantas para nosotros. Número 4, lo que representan las lumbreras. Número 5, lo que representan los animales. Número 6, el hombre. Y número 7, el descanso. ¿Todo el mundo conmigo hasta ahí? Ahora, vamos un poquito ahora a una parte muy interesante dentro de todo este estudio. Y es comenzar a trabajar con el cambio de conciencia para nosotros verdaderamente convertirnos en todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y cuando observamos en el estudio bíblico del libro de Génesis, que le exhorto a que usted lo lea, ¿verdad?, en su propio tiempo, tenemos que estar todos de acuerdo que la creación del huerto del Edén era el lugar más hermoso que había en la tierra. Era el lugar más hermoso, era un lugar perfecto, tenía los recursos correctos, las condiciones correctas, era un lugar totalmente hermoso. La pregunta es, ¿qué hacía que este lugar hubiera sido tan próspero? Y cuando usted observa y analiza, la respuesta es muy simple. Oiga bien, este lugar, el huerto del Edén, estaba rodeado de 4 ríos. Esto es muy básico, 4 ríos. Lo que hacía que el huerto del Edén tuviera las condiciones correctas es que tenía 4 ríos. Aquellos que han estudiado historia de la civilización, las civilizaciones hacía muchos años atrás se hacían de acuerdo a los cuerpos de agua. Los cuerpos de agua eran los que determinaban dónde la gente vivía. Si la gente tenía un río cerca, ahí era que se mudaba. Si había un agua dulce cerca, ahí donde la gente trataba de formarse. Lo curioso es que nosotros vemos ciudades en el día de hoy donde en realidad no habían recursos como este, no habían estos cuerpos de agua y fueron habilitadas y fueron civilizadas. ¿Por qué razón? Porque el hombre provocó que esos recursos llegaran a ese lugar. Así que si no hay agua, no hay civilización. Si no hay agua, no hay progreso. Así que cuando usted va, nosotros estábamos en una ciudad, en Cartagena, y es muy curiosa esa ciudad porque una de las cosas que pasa con esa ciudad es que esa ciudad hoy es una ciudad muy turística, muy bonita, una ciudad de mucho progreso, pero no era así en su antigüedad, aquello era un bastión militar. ¿Por qué razón? Porque no había unos recursos de agua dulce cerca. Así que lo que se hizo fue que se comenzó a traer el agua, se comenzaron a crear unos canales, a crear un sinnúmero de proyectos y ahora entonces aquello que fue un día militar se ha convertido en un lugar turístico porque ahora está ese recurso. De la misma forma en el huerto del Edén, claramente la Biblia nos dice que había 4 ríos, era un solo río con 4 vertientes. Y oiga bien, si uno de esas vertientes se secaba, ¿qué pasaba con las otras? Seguían. Ahora, ¿qué le pasa a mucha gente en el día de hoy? Si pierden su trabajo, no hay otro ingreso. Si pierden su único negocio, no hay otra fuente de ingreso. No hay otra fuente de ingreso. Y con esa es una de las cosas que tenemos que trabajar. Usted no fue hecho para sobrevivir con una fuente de ingreso. Usted y yo tenemos que establecer varias fuentes de ingreso en nuestra vida. Varios lugares que Dios pueda promover su bendición sobre nosotros. Por supuesto, ahora hablo como pastor. Yo dependo de Dios, de los diezmos y de las ofrendas, porque yo cumplo con Dios. Dios se ha encargado y Dios ha sido fiel conmigo de bendecirnos. Pero yo tengo que darle a Dios un lugar donde Él me va a bendecir. Dios no me puede bendecir a nada. Tengo que haber creado unos canales donde cuando yo diezme y ofrende, su bendición se pueda transmitir a través de esos lugares, a través de esas empresas. Y lamentablemente, esto es un cambio cultural que mucha gente no está dispuesta a hacer. Oiga bien lo que te voy a decir. Y yo creo que esto sí te puede volar la cabeza. Los patriarcas todos tenían 4 negocios. Todos. Búsquelo. Abraham tenía 4 negocios. En Génesis capítulo 12, el verso 16. Búsquelo, que Dios describe que él tenía 4 tipos de ganados. Cada ganado era un negocio totalmente diferente. Búsquelo para que usted vea. Y cuando usted estudia, usted se va a dar cuenta que los ganados no se pueden tratar de la misma manera. Los ganados se reproducen a diferentes tiempos, a diferentes épocas. Así que mientras las ovejas no se multiplicaban, los camellos se están multiplicando. Y mientras los camellos no se multiplican y las ovejas no se multiplican, las vacas tienen que estar multiplicándose. Pero en mi vida tiene que haber algo multiplicándose todo el año.
Y búsquelo, que Dios lo describe claramente. No tan solo eso, Abraham fue próspero por los siervos que tenía. Una de las cosas que Abraham fue próspero es porque una de las fuentes de ingreso de él, uno de los negocios eran los siervos. Él logró hacer negocios con los siervos, con los hombres. Y tenía hombres que cuando hablamos de siervos no hablamos de esclavos, hablamos de gente que se les pagaba. Él tenía un personal amplio. Y cuando uno se multiplica, cuando uno no se está multiplicando, los otros se multiplican. Las vacas, las ovejas, los camellos no tienen el mismo ciclo de multiplicación. Tienen diferentes momentos. Y tú en tu vida tienes que tener diferentes fuentes de ingresos que se multipliquen en diferentes momentos. Pero nosotros no pensamos de esa misma manera. Jacob tenía 4 negocios. Búsquelo en la Biblia. Génesis capítulo 32, el verso 6 al verso 8. Lo mismo. Génesis capítulo 32, el verso 6 al verso 8. Isaac tenía 4 negocios. Búsquelo en Génesis 26, 12 al 14 al 18. Quizás lo debe haber puesto al revés, ¿verdad? El orden Isaac, Jacob, pero llegamos a la misma conclusión. Cada uno de ellos tenía 4 negocios. 4 negocios. Job, si usted busca en Job capítulo 1, el verso 3, Job era un hombre próspero en su tiempo porque tenía 4 negocios. Job capítulo 1, el verso 3. Nosotros no pensamos de esta manera. Esta es la manera que piensa el pueblo judío. Nosotros no pensamos así. Lamentablemente no fuimos educados a pensar de esta manera. Dentro de nuestra propia empresa no lo pensamos.